Hola, soy Ernesto. En este video les voy a contar cómo usar los criterios de semejanza de triángulos para resolver algunos problemas. Veamos un primer problema. Nos dice simplemente calcular el valor de x. Observamos los dos triángulos y vemos que la información que tenemos en estos dos triángulos es que un lado mide 7,2, que un lado mide x, es el que tenemos que averiguar. Otro lado mide, en el caso del triángulo azul, uno mide 6,5, uno mide 9. Y nos dan una información que hay que interpretarla, y es que los ángulos que están identificados con las letras alfa miden lo mismo, y los lados que están indicados con las letras beta miden lo mismo. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, es elementos con letras iguales miden lo mismo. Son semejantes estos dos triángulos por el criterio ángulo-ángulo. Como tienen dos ángulos correspondientes iguales, entonces concluimos que son semejantes. Pongamos letras de manera que los ángulos correspondientes tengan la misma letra. Los ángulos, aquí es sencillo, ¿no? Los ángulos, las vértices con ángulo alfa les ponemos A, los vértices con ángulo beta les ponemos B, y el otro vértice le ponemos C. Podríamos haber puesto cualquier letra, pero elegimos A, B y C por comodidad. Y primadas en el caso del triángulo azul, ¿no? Primadas significa con comillitas. Las medidas son AC mide 7,2, BC es X, y en el caso del triángulo azul, A'C' es 9 y B'C' es 6,5. Como estos triángulos son semejantes, por el criterio ángulo-ángulo, planteamos la relación de proporcionalidad, es decir, la proporción entre A'C' y AC tiene que ser la misma proporción que la proporción entre B'C' y BC. Reemplazamos por los valores y nos dice que 9 dividido 7,2 tiene que ser lo mismo que 6,5 dividido x. Bueno, de aquí podemos despejar fácilmente x, pasamos x multiplicando hacia la izquierda y 7,2 lo pasamos multiplicando hacia la derecha. Tenemos esta cuenta, nos da 46,8 en miembro de la derecha, pasamos el 9 dividiendo, 46,8 dividido 9 es 5,2, lo cual termina el ejercicio. Bien, segundo problema. A la misma hora, un poste vertical de 3,7 metros proyecta una sombra de 4,8 metros y un edificio proyecta una sombra de 31,2 metros. ¿Qué altura tiene el edificio? Esta es una versión del problema que resolvió Tales de Mileto, un matemático griego del siglo V a.C., que utilizó esta idea para calcular la altura de la pirámide de Keops en Egipto. Bien, ¿cómo hacemos? Hagamos primero un esquema de análisis. Tenemos un edificio y tenemos un poste. El Sol está tan lejano de la Tierra, tan lejísimos, está tan lejos que la luz solar tarda unos 8 minutos en llegar a la Tierra. Podemos suponer que sus rayos, los rayos del Sol, son todos paralelos. Si estuviera bien cerquita no, dependería de cada objeto, ¿no? Pero como está tan lejos podemos suponer que los rayos son paralelos. De estos rayos nos interesan solo dos rayos, que es los que generan la sombra, digamos, ¿no? Ahí en gris está dibujada cuál sería la sombra del edificio y cuál sería la sombra del poste. Como los rayos son paralelos y el piso suponemos que es perfectamente horizontal, ¿no? Si no podríamos hacer nada de esto, esos dos ángulos que están pintados de verde son iguales. Tanto el edificio como el poste son verticales. Está informado ahí en el enunciado que el poste es vertical y el edificio suponemos que es vertical. Entonces tenemos estos dos triángulos. Tenemos entonces un esquema geométrico que nos va a permitir analizar matemáticamente la situación. Aquí puse las medidas. La medida de la sombra del edificio es 31,2. La altura del edificio no la conocemos, la llamé h. 4,8 es la medida de la sombra del poste y 3,7 es la medida de la altura del poste. Estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Y porque tienen dos ángulos iguales. Si tienen dos ángulos iguales, por criterio ángulo-ángulo, resultan semejantes. Claramente los tres ángulos son iguales porque el tercer ángulo tendría que ser la diferencia, el ángulo que completa los 180 en los dos casos, así que el tercer ángulo es igual.
No conocemos ninguno de los ángulos, no es cierto, conocemos solo el de 90, pero el verde no lo conocemos, pero solo sabemos que son iguales, con eso nos alcanza. Ponemos letritas, A', BP', CC', con la misma idea de antes. Organizamos nuestra información y sabemos que esta división tiene que ser igual. ¿Por qué? Por semejanza. Lados correspondientes tienen que estar en la misma proporción. Ponemos las cuentas, los números, es la misma idea de antes, ¿no? Pasamos multiplicando, pasamos dividiendo el 4,8, voy un poquito más rápido porque es lo mismo de antes, y nos da que la altura es 24 metros y 5 centímetros. Bien, veamos un tercer problema un poquito más difícil. Dice que calculemos la longitud del segmento BC. A ver, miremos la información de este triángulo. La información de este triángulo es que el ángulo que está marcado con la letra tita, que es ese marrón, tiene que ser igual ese que está abajo en el vértice A y ese que es una parte del que está en el vértice B. Hay una línea que sale de B hasta algún lugar del segmento AC que divide al segmento de la base, al lado de la base, en un segmento AD que mide 3 y otro que mide 7. Lo que es obviamente una conclusión inmediata es que el lado AC tiene que medir 10, ¿no? Porque tiene un pedacito que mide 3 y otro que mide 7, entonces mide 10. Y no podemos sacar mucha más información de este dibujo. El lado que no conocemos es este que así marcamos con la letra X, que es BC. Bien, vamos a separar aquí adentro, vamos a identificar dos triángulos. El triángulo ABC, que es el grande, el original, el que dijimos que tiene el lado que mide 10, un ángulo en A que mide tita, y el lado BC que no sabemos su medida, X. Y vamos a mirar el otro triángulo, que sería la parte derecha del triángulo inicial, que es el triángulo BCD. Ese triángulo conocemos varias cosas. El lado de abajo, DC, mide 7, BC es el mismo, que mide X, y el ángulo que está en el vértice B de ese triángulo, ¿no?, mide tita. Vamos a ver que estos dos triángulos son semejantes. ¿Cómo lo haremos? Ese ángulo que pinté de azul es el mismo en los dos triángulos, ¿sí? No le he puesto nombre, pero es el mismo ángulo. Llamémoslo delta, vamos a ponerle nombre. Como el triángulo de la izquierda tiene un ángulo tita y otro delta, y el triángulo de la derecha tiene un ángulo tita y otro delta, y como las letras que indican las mismas cosas tienen las mismas medidas, son semejantes por el criterio AA. Vamos a cambiarle los nombres a los vértices para entender mejor la semejanza. Al ángulo correspondiente que tiene vértice en tita vamos a llamarlo A'. Al ángulo correspondiente que tiene vértice, que tiene ángulo delta, vamos a llamarlo C', y al otro vamos a llamarlo B'. Porque si no, no sabemos cuál se corresponde con cuál. Entonces, por semejanza, AC dividido A'C' tiene que ser igual a BC dividido B'C'. Atención, no importa el orden de la división, es o los primados arriba o los primados abajo, ¿sí? Eso tiene que ser así, pero uno puede comparar el de la izquierda con el de la derecha o el de la derecha con la izquierda. La división, como se haga, tiene que dar lo mismo, no importa si yo hago A dividido B y los correspondientes del otro lado, me tiene que dar lo mismo si hago todos al revés. Bien, reemplazo por los números. Esto me dice que 10 metros dividido X, o sea, AC dividido A'C', que es X, es en el triángulo celeste, tiene que ser igual a BC dividido B'C', es decir, X dividido 7. Quedaron X de todos lados en esta cuenta. Bueno, sé que es un poquito más complicada que las anteriores, pero puedo despejar X. Paso la X que está dividiendo, la paso multiplicando, el 7 lo paso multiplicando, y me queda que 70 metros cuadrados es igual a X cuadrado. Bueno, saco raíz cuadrada de 70, y esto
concluye que en que X tiene que medir 8,37 metros. Es cierto que si yo saco que hay dos valores de X posibles que dan 70, y uno positivo y uno negativo, pero como X tiene que ser la medida de un lado, no puede ser jamás negativo. Bien, bueno, aquí se terminan los ejercicios que quería compartir y espero haber sido claro en todo y nos veremos en otro video.